Este es el tutorial de pases simples de render, tercera parte, composición en After Effects. Pueden usar los renders de la parte 2 o si quieren los archivos están disponibles en el enlace que está en la descripción del video. Bueno, primero vamos a importar los tres archivos. Pueden presionar Control I, este es un atajo que sirve para importar. Entonces los localizamos en el disco duro y los seleccionamos a los tres, la capa de render principal, la capa de profundidad y la capa de ambient occlusion. Ahora arrastramos el que se llama render principal hasta el icono de Create New Composition, que es este de acá. Esto genera una composición automáticamente que va a tener el mismo tamaño que nuestro render y se va a llamar igual. Primero que todo vamos a ajustar los niveles. Los renders de 3D vienen siempre un poco lavados y es por eso que es una buena costumbre contrastar un poco como primera medida. Existen varias formas de buscar un efecto. Lo podemos buscar por nombre por acá, o también lo podemos buscar haciendo clic derecho sobre el nombre de la capa que queremos afectar y luego navegando hasta donde dice Effects. Esta lista de efectos también se puede acceder en el menú superior que se llama Effect. Esta es la ventana del efecto. Como ven, nos está mostrando un histograma de grises, tal como en Photoshop. Voy a mover estos triángulos de acá para apretar los niveles de esta imagen. Ahora voy a desactivar este efecto para poder comparar el antes y el después. Esto se puede hacer presionando este icono que tiene una F y una X acá al lado de la capa, o también en la ventana del efecto. Lo pueden ver aquí al lado del nombre del efecto. Como ven, el efecto le da buen contraste a la imagen. Ahora arrastramos la capa del ambient occlusion encima de la del render principal. La vamos a apagar usando el icono del ojo porque primero quiero mejorar un poco los golpes de luz de la capa principal. Voy a duplicar la capa del render principal seleccionando la capa y en el menú de Edit navego hasta donde dice Duplicate. A esta capa recién duplicada le voy a modificar los niveles de una manera más fuerte. Voy a mover esta ventana de efecto hacia la derecha para poder ver la ventana de Project también. En After Effects uno puede modificar la organización de las pantallas fácilmente, solo es cuestión de arrastrarlas a donde uno quiera. Ahora voy a apretar mucho los niveles de la capa duplicada, quiero rescatar tan solo los golpes de luz más fuertes, como por ejemplo los del lado izquierdo del barril y de la tetera. Listo. Luego en la columna de Mode voy a seleccionar un modo de transferencia diferente. Selecciono el modo que se llama Add. Como ven, este modo rescata las zonas con luz. Pueden presionar este triángulo que está al lado izquierdo del nombre de la capa y eso expande las propiedades de la capa. Ahora expandimos las que se llaman Transform. Ahí podemos ver la que se llama opacidad, la podemos bajar a un 50% y ven cómo esto cambia el efecto. Un atajo para solo ver la opacidad sin tener que ver las demás propiedades que no se van a modificar es seleccionando la capa y presionando la tecla T. Para que no se les olvide es T de transparencia, aunque la propiedad se llama opacidad. Por si acaso, la tecla S da acceso a la escala y la tecla R a rotación. La tecla E sirve para ver los efectos que tenga la capa, en este caso es los niveles. Voy a modificar un poco más los niveles y por lo tanto voy a volver a dejar la opacidad en un 100% y el modo de transferencia en normal. Creo que el efecto puede ser un poco más marcado. Voy a ajustar aún más los niveles de esta manera para que se marquen mucho más los golpes de luz. Ahora, para no confundirme, voy a renombrar la capa recién duplicada, la que está encima. Seleccionamos la capa y presionando Enter puedo renombrarla. Pongámosle principal brillos.
Como siempre, recuerden grabar su progreso de vez en cuando, no vaya a ser se vaya la luz y les toque volver a empezar. Ahora, para complementar el efecto de la capa de brillos, voy a buscar un efecto que se llama Fast Blur. Lo aplicamos y le vamos a poner un valor de 10. Como ven, esto desenfoca toda la capa, pero los bordes quedan con un efecto extraño. Para solucionar esto, picamos acá donde dice Repeat Edge Pixels. Bueno, vamos a volver a la capa de brillos y la ponemos en modo de transferencia Add. Y miremos cómo van mejorando los golpes de luz. El desenfoque da la impresión que de verdad son brillos de lente en la parte donde la luz golpea con más fuerza. Miren por ejemplo la parte superior izquierda del barril, se va viendo bien chévere. Lo último que le voy a hacer a esta capa es quitarle un poco de saturación, pues lo único que no me gusta de cómo está quedando es los colores de la capa de brillo en la que está encima. Están haciendo que mi capa principal se vea muy quemada en cuanto a los tonos rojos y naranjas. Entonces buscamos un efecto que se llama Hue Saturation en la sección de Color Correction. Lo agregamos y le bajamos acá donde dice saturación. Sí, así me gusta más. Y de pura casualidad mejoró también la sensación de brillos de la tetera. Como diría el man del afro, un accidente feliz. Ahora pasemos a la capa de Ambient Occlusion. Como ya mejoramos los brillos y la luz, ahora vamos a mejorar las sombras y los volúmenes de la escena. Con la capa de Ambient Occlusion seleccionada, cambiamos el modo de transferencia a Multiply. Multiply es lo contrario de Add, se transfieren las partes oscuras de la imagen. Ocultamos la capa un momento para que noten la gran diferencia que hace el Ambient Occlusion. Como ven, ayuda en cantidades a mejorar la imagen, sobre todo en las esquinas, genera un look muy orgánico y suave. De igual manera se puede suavizar el efecto modificando la opacidad de esta capa. Le voy a bajar un poco, pues me parece que la parte de abajo de la tetera está demasiado oscura. Ahora vamos a hacer el efecto de profundidad de campo. Primero vamos a agregar una capa de ajuste. Las capas de ajuste se reconocen por este símbolo que está acá. Estas capas sirven para modificar todo lo que se encuentra debajo de ellas en la composición. Por ejemplo, si le agrego un efecto de Hue Saturation y le quito todo el color, como ven se afectan las tres capas que están debajo. Bueno, ahora borremos este efecto de Hue Saturation y vamos a agregar un efecto que se llama Lens Blur para simular la profundidad de campo de la imagen. Como ven, esto desenfoca toda la imagen y como ocurrió con el Fast Blur se borran los bordes de la composición. Entonces vamos a picar la opción de Repeat Edge Pixels para solucionar este problema. Vamos a usar la información de grises del pase de render de profundidad para que el efecto de Lens Blur genere la sensación de desenfoque apropiada. Arrastramos la capa de profundidad a la composición. La capa en sí puede estar apagada. Ahora seleccionamos esta pestaña que se llama Depth Map Layer y ahí tenemos la opción de seleccionar una de las capas que tenemos en la composición para usar como mapa de profundidad. Seleccionamos el pase de profundidad y ahora, usando el
Blur Focal Distance cambiamos el punto focal de la imagen. Este valor puede ir desde 0 hasta 255. En este caso, 255 deja enfocado lo que está enfrente, y si lo pongo en 0 queda enfocada la parte de atrás. Ahora ajustemos un poco el Iris Radius, que es básicamente qué tanto desenfoque va a generar el efecto. Probemos diferentes valores para ver los resultados. Cuando den con uno que les guste, en el menú de Layer, seleccionen Solid Settings y vamos a renombrar la capa de ajuste para siempre tener mucho orden en la composición. Ahora que hay pocas capas no parece necesario, pero cuando uno ya tiene una composición con 50 capas la cosa se pone diferente. De nombre le ponemos Lens Blur, que es el nombre del efecto que la capa tiene asignado. Bueno, vamos a darle el toque final a la composición de esta imagen. Vamos a crear una capa nueva. En Layer seleccionen New Solid Layer. Usamos estos valores y aprovechamos para ponerle nombre. Se va a llamar Color. Entre paréntesis le pongo el nombre del efecto que vamos a usar. Este efecto se llama Ramp. Si están usando el After Effects en español se llama Pendiente. Busquemos nuestro efecto acá. Se llama Ramp. Lo podemos arrastrar sobre la capa en la ventana principal o sobre el nombre de la capa en la línea de tiempo. Este efecto de ramp genera un degradé de dos colores que al aplicarlo vienen en negro y blanco. Bueno, esta capa con el ramp la vamos a utilizar para colorizar nuestra composición usando un modo de transferencia como Soft Light o Overlay. Esto lo hacemos para generar mayor cohesión de toda la imagen y de una vez le podemos dar un toque visual más chévere al resultado final. Vamos a cambiar el ramp, en lugar de linear lo ponemos en radial, que es como circular, y ahora vamos a mover los puntos de Start y de End para que el degradé quede así. Hay varias maneras de acceder a estos puntos. Lo pueden hacer desde la ventana principal o desde la ventana de Effects. Ahora en lugar de color negro escogemos un color cálido. Y en lugar del blanco vamos a escoger un color frío pero oscuro. Cambiemos el modo de transferencia de esta capa a Overlay y miremos el resultado. Bastante interesante. Acá lo chévere es que pueden jugar con diferentes modos de transferencia para obtener una gran variedad de resultados. Todo depende del look final que le quieran dar a su imagen. Voy a hacer zoom out un momento para ajustar los puntos del degradé un poco más, para alejarlos de la imagen y así suavizar un poco. Este método sirve como colorización de la imagen, le da una temperatura a la luz y le agrega una gran variedad visual. En este momento está demasiado rojo para mi gusto, pero eso se puede graduar fácilmente. Ahora un último ajuste del desenfoque de profundidad, me parece que está un poco exagerado. Ahora arrastro de nuevo el render principal encima para que podamos comparar el antes y el después de la imagen. Como ven, esto complementa perfectamente nuestro render que sacamos en 3D. El setup de luces era bastante sencillo, pero si se combina con este tipo de composición en After Effects se convierte en un método muy efectivo y rápido, tanto en tiempos de render como en tiempos de ejecución. En la descripción del video pueden ver enlaces a proyectos que hice cuando estaba trabajando en Moonpost y que los compuse utilizando este mismo método. Como siempre, si tienen dudas o preguntas pueden dejarme un comentario.